Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto verdaderamente poder encontrarnos en este segmento de la meditación de la noche con el pastor. Gracias que nos da la oportunidad, gracias a Dios que nos da la oportunidad para poder encontrarnos en esta oportunidad y en esta ocasión para poder abrir la Escritura y poder meditar en esta noche en un salmo más, en uno o dos versículos de un salmo más en esta ocasión. Gracias a Dios, espero que hayan tenido un día muy agradable, un día bendecido, con la presencia de Dios mostrada y manifestada de mil y de unas maneras en su propia vida. Le agradezco su interés por continuar escuchando estas meditaciones. Yo espero, oro y confío en el Señor que sean de ánimo, de motivación, de bendición, de crecimiento en nuestra esfera espiritual, y sobre todo que Dios sea glorificado por todo lo que hacemos y todo lo que aprendemos. Bienvenido, hermano y hermana y jóvenes, a este segmento de esta noche. Voy a invitarles que tengan a bien abrir su Biblia, por favor, si no, en estos momentos aparecerá aquí el versículo que vamos a meditar, pero si gusta abrir la Escritura, le invito a que abra la palabra de Dios en el Salmo número 7, que es el número de salmo que nos corresponde en secuencia que estamos compartiendo y meditando en cada noche, 4 ocasiones más bien en la semana. Así que le invito, hermano, pues que abra su Biblia en el Salmo número 7 y permítame leer el versículo 1 y el versículo 2. Salmos número 7, versículo 1 y versículo 2, que a la letra dice, Salmo 7:1. Dice la Escritura: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Siempre tan elocuente el rey David, este gran personaje que encontramos en la Escritura Santa, describiendo sus ansiedades, describiendo de una manera inspirada divinamente para nuestro bien espiritual. Y vamos a tratar de ir meditando en los siguientes minutos lo que Dios nos quiera enseñar a usted y a su servidor en esta noche por medio de este par de versículos, Salmo número 7. Vaya en oración conmigo, por favor. Padre Celestial, gracias porque tenemos este bonito y sagrado libro, la Biblia. Un libro en el cual nos diriges, nos orientas, nos lo has provisto para poder encontrar el aliento y el hálito que nuestra alma necesita para continuar creciendo en el aspecto espiritual. Te pido que bendigas los siguientes minutos de meditación de tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, hermanos, estamos en un salmo que redactó David. Algunos salmos, 2 o 3 salmos atrás, mismos que David había también escrito. Y en este salmo, el Salmo número 7, encontramos a David nuevamente plasmando sus ansiedades, registrando y escribiendo de una manera poética, claro, en su idioma original que David hablaba y escribía. No hablaba el español ni escribía el castellano, quiero decir, sino que en su idioma original, el hebreo, él escribió de una forma poética los salmos que tenemos en la Escritura, y una vez traducidos al castellano podemos encontrar la maravilla de la palabra inspirada de Dios para su vida y para mi vida en versículos como estos. David está describiendo, hermanos, y nuevamente vemos que David se dirige a la persona idónea en sus oraciones. Comienza expresando David: Jehová, Dios mío. Vemos aquí, hermanos, que David está escribiendo lo que él tenía dentro de su persona, dentro de su ser, y está expresando ese estado ese sentido, más bien, no un estado, sino ese sentido de pertenencia. No se estaba apropiando de Dios, de Jehová Dios, sino que al decir Jehová Dios mío, se estaba manifestando
que él propiamente se estaba refiriendo a que él le pertenecía a Dios. Dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame. En otras ocasiones que me he encontrado en situaciones con mis adversarios, con animales, hay que recordar que David, antes de ser rey y antes de ser ese gran personaje que encontramos descrito no solamente en los Salmos, sino que en pasajes y capítulos completos del libro del Antiguo Testamento, de las antiguas Escrituras, vemos por su biografía que tenemos en la Biblia que David era un hombre que previo a su ascensión y su glorificación en el sentido humano, es decir, su exaltación como rey, pues él fue un pastor de ovejas. Y esto, el tono en que lo digo, no estoy minimizando en ninguna manera ese trabajo que él tenía. Lo que me estoy refiriendo es que como pastor de ovejas aprendió a enfrentarse justamente con bestias enormes para poder manifestar su coraje y su voluntad y su deseo de proteger a las ovejas de su propio padre que cuidaba y que pastoreaba. Así que David había aprendido a cuidarse, a protegerse él mismo y proteger lo que estaba él en sus manos. Y me refiero al rebaño o a los rebaños distintos que tenía y cuidaba durante los días. Y dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. He aprendido a vivir cerca de ti bajo la protección de tus alas. He confiado en situaciones difíciles. He tenido frente a mí bestias que han querido no solamente arrebatar la vida de esas pequeñas ovejitas que he estado cuidando y pastoreando y sobreviviendo, sino que me he encontrado con adversarios fuertes adversarios, enemigos que han querido arrebatarme la vida. Y he aprendido a confiar en ti. Dice David: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Y continúa la segunda parte del versículo 1. Dice: sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Así como me has librado, así mismo como me has salvado de las fieras salvajes, de los monstruos enormes y salvajes que he enfrentado con miedo, pero les has dado frente, les has dado lucha. A aquellos adversarios que han tratado de quitarme la vida, que me han injuriado, que me han levantado falsos, que me han atacado, que han buscado dañar mi integridad física, así como me has salvado y librado en ocasiones anteriores, dice David: sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. En el versículo 2 continúa diciendo: no sea, porque yo sé lo que va a suceder. Si no viene alguien con mayor fuerza, con mayor posición, con mayor autoridad, con mayor coraje, con mayor justicia, con mayor poder, si no viene alguien como tú a librarme, dice David en el versículo 2, no sea, si tú no me cuidas, si tú no me proteges, si tú no me salvas, si tú no me libras de mis adversarios que me persiguen, dice David, va a suceder de que van a desgarrar mi alma. No sea que desgarren mi alma como lo hacen los leones. Y dice: y me destrocen sin que haya quien me libre. Van a llegar estos adversarios y enemigos y van a tratarme como una presa, como el león trata a su presa, y se lo van a llevar o sin vida o sin fuerza. Así que David está expresando en estos primeros 2 versículos su ansiedad que él tenía dentro de sí y se la está exponiendo al Dios de los cielos que conoce todas las cosas. Se la está presentando frente a la inminente y gloriosa manifestación y soberano y al Dios todopoderoso. Tú, en quien yo he confiado, dijo David. Una vez más estoy llegando hasta ti, oh Jehová, Dios mío, dice el escritor. Te ruego que me salves
y que me libres de quienes me persiguen, de mis adversarios, aquellos que me persiguen, aquellos que no, no puedo tener un descanso, un reposo, porque me dan la noticia que vienen tras mí, que están buscando mi carne, que están buscando mi cuerpo, que están buscando mi físico, aquellos que están levantándose contra mí todos los días. Y no solamente David se está expresando y manifestando ante Dios de que estaba siendo acosado y perseguido por sus enemigos, y el perjuicio que estaba llevando no solamente era un daño físico, sino que era un daño emocional también. Porque dice, no sea que desgarren mi alma. No se está refiriendo al cuerpo, se está refiriendo a su alma, a lo interior, a la esencia misma de su personalidad, el alma, donde radican las emociones y los sentimientos, las sensaciones, el alma. Se está refiriendo también en el versículo 2, la segunda parte, dice, y me destrocen sin que haya quien me libre. Ahora aquí vemos que está refiriéndose también a un aspecto físico, material, corpóreo. Pero a lo que quiero llamar su atención, hermanos, amados, en estos siguientes minutos, es justamente a eso. Que de una forma apasionada, David ora a Dios para que lo rescate de sus perseguidores. David tenía, hermanos, David tenía muchas personas. Claro, él convivía todos los días, diariamente David tenía mucha gente que le rodeaba. Para empezar, tenía a 70 varones valientes que estaban dispuestos, dice la Biblia, a dar su propia vida por cuidar y salvaguardar la reputación, el cuidado, la vida del siervo de Dios, del ungido de Jehová. Le llamaban ungido de Dios porque había venido Samuel y los había ungido, había venido el siervo de Dios, el profeta, y los había ungido como una manifestación del agrado de Dios y de la aprobación de Dios y de la confirmación de Dios sobre aquel que Dios había escogido y llamado el ungido de Jehová. Tenía 70 varones que estaban protegiéndolo, cuidándolo. Tenía a su familia, tenía a sus lacayos como rey, a los súbditos. Había en la casa real y en el palacio donde vivía gente por todos lados. Iba a encontrar a gente. Algunos eran traicioneros, otros eran leales. David no sabía con quién exactamente se le podía atravesar en un momento dado y darle una cuchillada por la espalda. David dice, hay mucha gente que me persigue, hay mucha gente que está conmigo, pero hay gente leal, hay gente a la cual yo conozco que están dispuestos a dar su propia vida por mí, decía David, pero cuando salgo a pelear, cuando salgo a las luchas, cuando salgo a la guerra, cuando salgo de la casa real y voy con el pueblo y voy a esta aldea y voy a este lugar, hay gente que me persigue. No solamente antes, anterior a cuando ascendió al trono David, había gente que lo perseguía con mayor razón, y el primero que lo hacía era Saúl el rey. Y una vez llegando al trono, con mayor razón. Así que quiero que notemos, hermanos, que la plegaria apasionada de David hacia Dios era para que Dios lo rescatara de sus perseguidores. Dice la segunda parte del versículo 1. No sea, dijo David, que me tomen como presa, como un cordero apresado por un león, y me lleve, o sin fuerza, o sin vida. Quiero que notemos, hermanos, que David expresa a Dios y le dice, Señor, sálvame y guárdame, ¿de quién? Dijo David, de mis perseguidores. Hay gente, hay personas, hay seres, hay entes
que desean mi mal. Hay perseguidores que yo deseo, Dios mío, que me libres de ellos. Tengo adversarios, tengo gente que me acosa, hay acosadores, perseguidores en mi propia vida que me quitan la paz, que me quitan mi descanso mental y emocional, que vienen a perturbar mi tranquilidad y no estoy hablando de la zona de confort de David, estoy hablando de la paz y de la tranquilidad que como ser humano debía tener. Lo que vemos aquí reflejado, hermanos, en David es que tanto David tenía perseguidores como usted y yo en la actualidad tenemos también perseguidores. Y no me refiero a personas o gente a la cual nosotros no somos de su círculo afectivo. No me estoy refiriendo a personas que, como se dice de una manera coloquial, no le caemos bien. O no somos de su agrado. O sencillamente en un momento dado traicionan o decepcionan. Me estoy refiriendo a perseguidores, hermanos, que vienen a perturbar nuestra paz y nuestra tranquilidad. Y a esos perseguidores no le estoy llamando personas, le estoy llamando recuerdos quizás. Tenemos malos recuerdos de nuestra vida que nos persiguen a diario. A esos perseguidores me refiero. Quizá tenemos en la historia de nuestro pasado algún mal recuerdo que a la fecha, desde aquel entonces hasta el día de hoy, nos persigue. Una mala experiencia, un mal recuerdo. Quizá hubo parte de nuestra historia en el pasado que aún no conocíamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y esos recuerdos de alguna parte y en algún momento en nuestra línea de vida en el pasado sin Cristo llegamos a cometer. Y ahora que tenemos la mente de Cristo, meditamos y pensamos y reflexionamos en aquella vida que teníamos y de repente vienen a aparecer esos recuerdos que nos persiguen. Todos los días nos vienen a nuestra mente y los recordamos. Y viene a nuestra memoria y es algo que nos persigue, que nos acosa y que nos quita esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios ofrece a usted y a mí, pero hay perseguidores, hay malos recuerdos. No solamente perseguidores me refiero a malos recuerdos, sino también, hermanos, a quizás a traumas que tuvimos cuando éramos niños. Quizá el carácter introvertido que pudimos haber tenido o la timidez que caracterizó parte de nuestra personalidad fue algo que provocó en nosotros situaciones emocionales o conflictos emocionales que no hemos podido luchar ni sobreponernos a ellos. Y hoy que ya somos maduros, que ya somos personas que hemos pasado de una etapa de la adolescencia o juventud o de la niñez y que ya hemos entendido muchos aspectos de la vida, todavía hay traumas de nuestra niñez quizá que nos persiguen. Estoy hablando de esos perseguidores que definía David como a personas quizás también. Quizá un mal recuerdo de alguna persona, de algún amigo que le llamábamos o de algún pariente, alguna mala experiencia, alguna mala sensación que tuvimos con alguien y esa persona nos continúa persiguiendo sus recuerdos, sus malas palabras, su maltrato o el maltrato que nosotros tuvimos hacia una persona, pero que esa persona pues ya no está en este mundo, ya falleció. Y ahora en Cristo nos damos cuenta de que probablemente no tratamos a esa persona con el agrado y con el afecto y con el cariño y la cordialidad que debimos de hacerlo. Y quizás esos recuerdos de personas nos están persiguiendo hasta hoy. Esos perseguidores que David se refería, y podemos entenderlo, hermanos, a nosotros quizás como complejos. Quizá algún complejo que hemos tenido desde hace tiempo y que no hemos podido sobreponernos a ellos y esto nos viene ahora a quitar esa paz y esa tranquilidad.
David decía, tengo perseguidores que me perturban todos los días y solamente tú me puedes librar, oh Dios. Tú solamente es tu poder y tu fuerza la que me puede salvar y librar de los perseguidores. Si no, de otra manera, si no eres tú, pues esos malos recuerdos y esos adversarios van a venir y me van a llevar como el león lleva a su presa, sin fuerza o sin vida. Esos perseguidores, hermanos, pueden ser parte de una experiencia mala en nuestra vida. O puede ser alguna actividad no realizada y eso nos perturba todavía. Quizá alguien que me está escuchando dirá, bueno, yo tuve la oportunidad de haber tenido un mejor trabajo, pero tomé una mala decisión y hoy me arrepiento. Bueno, laméntese, hermano, y arrepiéntase, pero ya no permita que ese mal recuerdo, que esa mala experiencia, que esa mala decisión le persiga hasta la fecha, porque le quita su tranquilidad y la paz interna que Dios le provee. Quizá tuvo una mala experiencia, una mala amistad hace años atrás, pero no ha sabido y no ha podido y no ha sido determinada en poner esa mala amistad, mala experiencia en las manos de Dios, y eso le ha amargado su vida. Probablemente quizás no tuvo una niñez muy agradable, que digamos, y todavía sigue pensando en ello. Clámele a Dios, hermano. Clame a Dios y dígale, Señor Jehová, Dios mío, sálvame, líbrame de esos perseguidores, de esos malos pensamientos, de esos malos recuerdos, de esas malas decisiones, de esas malas experiencias que en mi pasado experimenté, pero que, hermano, ahora en Cristo, dice la Escritura, somos nueva creación. Haga lo mismo, hermano, apropiese del ejemplo de David. Y David tenía perseguidores que lo acosaban día y noche, pero David supo llevar a cabo la acción correcta y fue llegar hasta el trono de Dios y decirle, Señor Jehová, Dios mío. Oró David y dijo, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. He aprendido, he madurado, ya no soy el chiquillo de antes, ya no soy el adolescente de hace años. Ya no soy aquel joven inexperto, sin experiencia. Ya no soy aquel pastorcillo de ovejas que valientemente y valerosamente, impetuosamente me ponía frente a aquellas bestias y les hacía frente. Soy una persona que ya maduré. Ahora mis luchas no son con los animales. Ahora mis luchas son con mis recuerdos, con mis pecados, con mis debilidades, con ciertas personas. Y David decía, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Mi esperanza, mi fe, mi anhelo, mi favor está en ti. Y David decía, Señor, quiero pedirte un favor. Sálvame y líbrame de mis perseguidores. De aquellos aspectos que en el pasado viví y experimenté, pero que hoy no tengo por qué vivirlos y experimentarlos todavía. No tengo por qué continuar encerrado, ni anclado, ni enclaustrado a esas malas situaciones. Quiero abrir quiero cerrar un ciclo de vida y abrir ese eslabón para, en el nombre del Señor, tomarlo, dejarlo en el pasado, en el olvido, porque en ti he confiado. ¿Por qué no le pide a Dios, hermano, hermana, muchachos, en esta noche? Pidámosle a Dios y decirle, Señor, hay malas situaciones en mi pasado que me persiguen todavía y no he aprendido a confiar en ti. Me quitan mi paz, mi tranquilidad, me transforman mi carácter. Recuerdo de aquellas situaciones y experiencias y malas decisiones que tomé cuando todavía no había aprendido a confiar en Dios, todavía estaba sin Cristo, quizás, hermano. Quizá ya estando en Cristo ha tomado malas decisiones.